Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Postgrado Susen, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso. Hay muchos temas que queremos pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado, así que directo al grano, al pan pan, con Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal por la región de Arica y Parinacota. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, buenos días. Gracias por la invitación. Ya, pues diputado, vamos a hablar de Consejo Constitucional, declaraciones de Javier Macaya. Mañana se conmemora, o algunos van a celebrar, otros no, lo que pasó el 18 de octubre. Vamos a ir con eso, pero antes quiero partir despejando con usted lo que está pasando con Miguel Crispi, asesor del segundo piso de La Moneda, con este entrevero que se ha producido, ¿no es cierto?, entre el gobierno y la Contraloría. El Contralor dice que tiene que ir a la comisión investigadora del caso Convenios a declarar. El ministro, a su vez, de Justicia, Luis Cordero, dice que él tiene una situación y una categoría distinta porque él está honorario, por lo tanto no es funcionario público. Bueno, a ver, ¿cómo analiza usted este tema? ¿Es un tema técnico? ¿Es un tema político? ¿Es ambas cosas? A ver, yo creo que aquí lo que hay claramente una persecución en contra de Miguel Crispi por el hecho de ser militante de Revolución Democrática. O sea, las responsabilidades de aquellos que hicieron Democracia Viva deben investigarse y perseguirse, pero eso no compromete en ningún caso al resto de la militancia de Revolución Democrática. Miguel Crispi fue uno de los fundadores del partido y creo que por eso se le persigue en gran medida, ¿no? Y se comete con él una injusticia, hay que decirlo abiertamente, porque objetivamente no hay ninguna responsabilidad de él en esos hechos de Democracia Viva. Por lo tanto, creo que la oposición en esto simplemente se sobregira. Pero debería ir, independiente de lo que la justicia señale, ¿debería ir para zanjar este problema a la comisión investigadora? Bueno, a ver, yo creo que entiendo que él ha estado dispuesto a participar respondiendo un cuestionario. Es raro la figura de que los jefes de asesores del segundo piso vayan al Congreso. Yo nunca he visto un jefe de asesor en el Congreso. Así que no sé, jurídicamente no, la verdad no tengo una opinión al respecto. Solo quiero decir de que aquí creo que se comete una injusticia y que hay claramente una operación política para dañar a las principales figuras de un partido que no tienen responsabilidad de los hechos que individualmente hayan cometido un grupo de sus militantes, que es una cosa distinta, que yo he condenado desde el primer minuto, y lo ha hecho el presidente, y todo el mundo ha condenado una fundación que no tenía ni la expertise, ni el mérito para poder haber realizado ese convenio. Pero es una cosa muy distinta. Yo creo que el resto es parte de una cacería de brujas abiertamente, y yo creo que todo el mundo se da cuenta, o sea, todo el mundo se da cuenta que al final lo que está haciendo la oposición es tirar un poco el chicle de esta persecución, ¿no? Ya, pero diputado, convengamos que él no está siendo llamado ni convocado por ser asesor del segundo piso, sino de su calidad, cuando lo fue, de subsecretario de Desarrollo Regional, que es por ahí donde él visa, ¿no es cierto?, unos traspasos que se hacen a una fundación en Antofagasta. Esa es la razón principal. Sí, pero todos sabemos que al final lo que está detrás es intentar perseguir y enlodar a la mayor cantidad de militantes de Revolución Democrática, y sobre todo a sus principales líderes. Eso es lo que está de fondo, y aquí
aquí la oposición te lo reconocen en los pasillos también, en el Congreso, como ellos van a intentar perseguir, digamos, o sea, enlodar públicamente la imagen del partido en su conjunto. En eso ¿Pero qué reconocen, hicieron diputado? lo mismo con Giorgio Jackson, y lo aprovecho ¿Qué de decir al tiro, reconocen? que no me lo pregunten, pero lo de Giorgio Jackson también fue una tremenda injusticia. Él no tenía responsabilidad alguna en lo que sucedió en Democracia Viva, pero se le persiguió y se le instaló comunicacionalmente como el principal responsable. Entonces, digamos las cosas como son. Democracia Viva a mí me da vergüenza, pero no, ¿qué tiene que ver eso con Giorgio Jackson o con Miguel Crispi o con Javiera Martínez? Ahora van a querer intentar, veo en la oposición a rato un ánimo, no de todos, para ser justo, pero un ánimo de incluso entrampar el presupuesto de la nación a propósito de esto. Pero por favor, no, de verdad, no, yo digo, está bien, en política hay muchas injusticias. Algunos van más allá y dicen es sin llorar. Yo creo que no tanto. Pero me parece que exceden a ratos algunas de las críticas de la oposición, van demasiado allá. Cuénteme, pero ¿qué es lo que usted dice que dicen en los pasillos del Congreso la oposición? No, que todos saben que Giorgio Jackson no es el responsable material y que Miguel Crispi tampoco, ni Javiera Martínez tampoco. Si el hecho es que tienen que buscar una responsabilidad política de alguien, aunque no tenga nada que ver con el asunto, para que el partido pague el costo comunicacional de Democracia Viva. Eso es lo que están intentando buscar. Y lo han hecho con éxito, lamentablemente, en ciertas cosas. Entonces, ese es el plan de la oposición, es evidente. Ya, pero insisto con la pregunta y con esto para terminar y pasar a otros temas. El solo hecho de que se resista a ir y que esté este entrevero, insisto, también con el gobierno y la propia Contraloría, ¿no sería mejor que para resolver toda esta cuestión derechamente fuera y evitarse seguir profundizando en este tema? Yo no tengo una opinión jurídica, como le decía, no tengo una opinión jurídica acabada sobre el tema, solo nunca he visto a un jefe de asesores que vaya a comparecer al Congreso, nunca lo he visto, esa es la verdad. No, nunca lo he visto, ¿no? Nunca se han paseado ni siquiera a tomarse un café en el Congreso los jefes de asesores del segundo piso. A una comisión tampoco, entonces menos, mucho menos. Entonces, la verdad no lo sé, Mirna, no me gustaría pronunciarme sobre si está obligado o no a ir, no lo sé. Ya, diputado, vamos a los otros temas porque con ocasión de las votaciones que se están realizando, bueno, ya la Comisión de Expertos ya entregó al Consejo Constitucional sus observaciones respecto de los temas polémicos del texto aprobado. Entre ellos estamos hablando de la objeción de conciencia institucional, estamos hablando de la expulsión de migrantes irregulares en el menor tiempo posible y las contribuciones. Ya se dijo en el Consejo Constitucional por parte de la derecha o por parte de republicanos que eso lo van a reponer o tratar de reponer a partir de la comisión mixta. ¿Cómo ve usted el actual escenario de lo que se está librando hoy día? ¿Usted ya decidió su voto? A ver, yo he dicho que creo que hay que esperar el término del proceso, porque eso es lo democrático, es decir, vimos cómo la derecha en el proceso anterior tiró la toalla tempranamente, porque no tenía real interés de que resultara bien un texto final. No creo que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Hay que esperar hasta que el texto definitivo esté. Queda poco. Ahora, obviamente hay señales que son preocupantes. Y son preocupantes, Mirna, no solo las señales de lo que está puesto en el texto, que por ejemplo es la desnaturalización del Estado social y democrático de derecho, es una desnaturalización, es una especie de constitución sin derechos reales, ¿no? Es decir, donde pareciera que lo que pretenden es que siga primando en Chile el tamaño de tu bolsillo para poder acceder o no a cierto bienestar, a ciertos derechos fundamentales. Ahí hay algo que me preocupa, por supuesto, de lo que ya está en el texto. Derechos de las mujeres, en fin, varios temas que son preocupantes. Pero también no deja de ser preocupante, Mirna, y se ha hablado poco, de lo que no está en el texto, es decir, de lo que quedó afuera. Estamos hablando de una constitución del siglo XXI, por lo tanto, el medio ambiente es una constitución absolutamente débil. El capítulo de medio ambiente no está a la altura de lo que debiese tener cualquier país del mundo si hace una constitución en esta época. Pero además, siendo Chile uno de los 10 países más afectados por el cambio climático, que va a ser uno de los 10 países más afectados, me parece una tremenda irresponsabilidad lo que están haciendo de no robustecer el capítulo de medio ambiente. No basta con nombrarlo solamente. Y así hay muchos otros aspectos que quedan afuera. Entonces,
me preocupa tanto lo que está como lo que no está. ¿Mm? Bien, y ahí quiero preguntarle su opinión respecto a dos puntos que señaló el senador Javier Macaya, ¿no? Presidente de la UDI. Dijo, por un lado, que si hay algo que cambiar de este texto, se puede hacer en el Congreso, ¿no es cierto? Así como el año pasado se hablaba de aprobar para reformar, aquí sería vote a favor, porque si usted quiere cambiar algo, lo cambiamos en el Congreso, por un lado, eso. Y segundo, cuando él dice que votar a favor en el plebiscito va a permitir eliminar el legado que tuvo el octubrismo. A ver, ¿cómo lo ve? A ver, sobre lo primero, esta constitución, como la está planteando la versión más extrema, que es Republicanos, lo que está haciendo es ponerle no solo un candado, sino que, o sea, el candado de Guzmán sería un candadito al lado del candado grande que le quiere poner Republicano. Ni siquiera Guzmán se atrevió a poner tantas tutelas a una modificación constitucional. Si llegara a aprobarse el texto, estaríamos hablando que se requerirían de 2 congresos para poder hacer una modificación. Por lo tanto, Republicano fue mucho más allá que Jaime Guzmán en este intento de una democracia protegida, tutelada, ¿no? Que era la idea finalmente de Pinochet y de la dictadura. Perdone, ¿por qué se requerirían 2 congresos, dice usted, para reformar la Constitución? Porque entiendo que lo que están planteando Republicanos es que no solo basta con que se apruebe una reforma constitucional en el Congreso vigente, sino que tendría que ser refrendado por el siguiente Congreso. Eso sería, creo yo, establecerle una tutela a la democracia que no está fuera de cualquier margen, digamos, ¿no? Y lo segundo, respecto de lo que dice Javier Macaya, a ver, creo que lo que quieren los chilenos no es pasar de un extremo a otro. Lo que quieren los chilenos es una constitución para todos y para todas. Eso es lo que estamos buscando en este proceso. Que nadie imponga sus propias ideas puramente al resto, ¿no? Y eso creo que se ha alejado. Republicanos no ha estado disponible para tener una constitución razonablemente de todos, ¿no? No ha estado disponible para eso, y el fanatismo al final y el extremismo y el dogmatismo le ha ganado lo ha tironeado para allá, ¿no? Ya, pero eliminar el legado del octubrismo, que es lo que dice Javier Macaya. No sé a qué se refiere, sinceramente, porque no sé a qué se refiere. O sea, lo entiendo como un eslogan político, está bien, pero ¿qué legado? O sea, aquí estamos hablando sobre un texto que el dominio mayoritario lo ha tenido Republicano. Entonces, ¿a qué se refieren con terminar? No, pues yo me imagino, mire, yo voy a hacer de intérprete. Lo que yo creo que lo que él está diciendo es que, claro, ¿qué generó el estallido social? Desde la derecha siempre se ha insistido solo en la parte oscura, por cierto, ¿no? La violencia, el saqueo, las quemas, cómo eso afectó la economía, ¿verdad? Se lo digo porque eso es lo que permanentemente se resalta, y que toda esa crisis, ¿no es cierto?, que se pretendió canalizar a través de este proceso constitucional, se resolvería votando a favor y sacando adelante esta constitución. Eso es más o menos lo que yo me estoy imaginando que es lo que quiere decir. Sí, a ver, me parece que está bien, es parte de las exageraciones que muchas veces se dicen en política, ¿no? A mí lo que me preocupa es que todo este proceso constitucional, o toda esta esperanza mayoritaria que sigue teniendo la gran mayoría en Chile, al menos según las encuestas, que no ha variado en estos 4 años, todo esto tiene su origen en demandas sociales que siguen insatisfechas. Hay una gran mayoría en Chile que todavía reconoce que esas demandas no se han satisfecho. Me refiero a pensiones dignas, a salud, a educación. Básicamente en decir, no vamos a ser iguales de todos en todo. Eso ni siquiera es deseable, sino que tenemos que ser iguales al menos en ciertos aspectos de la vida fundamentales para que al final cada uno pueda hacer su propio proyecto de vida, ¿no? Pero que tu cuna no te determine. Esa es la demanda que está detrás, al final, que tu cuna no determine tus posibilidades en la vida, sino sea tu propio mérito, tu esfuerzo, tu talento, tu capacidad de imaginación. Pero si eso lo comparamos con el proceso actual, no deja de ser paradójico, y va a ser una paradoja, en caso de aprobarse, sería una paradoja para que los historiadores la estudiaran en el futuro. ¿Cómo es posible que las demandas sociales que dieron origen a esto finalmente tengamos una constitución que no se hace cargo de ninguna de esas demandas
De ninguna. O sea, esta es una constitución sin derechos. Entonces ahí uno se pregunta, eso sí sería una paradoja. Entonces, yo más que estar preocupado de lo que dice Macaya, me preocuparía de cómo es posible que todo este proceso que tuvo su origen en mejores pensiones, en salud, en educación, en fin, en terminar con los abusos, termine con una constitución que, por ejemplo, te desprotege frente a los abusos del mercado. Porque aquí yo le pregunto, ¿han tenido republicanos algún interés en darle poder realmente de fiscalización al CERNAC o a las instituciones que pueden frenar los abusos respecto de las empresas hacia los consumidores? Ninguno, porque aquí ninguno. Entonces, no es una constitución que quiera terminar con los abusos, abiertamente. Bien, ahí lo quiero vincular, lo que usted está señalando con la encuesta Criteria, ¿no es cierto?, que señaló varias cosas que me parece importante a propósito de que mañana se cumplen ya 4 años desde el estallido. Dice, el estallido social fue bien negativo para el país, aumentó de 33 a un 55% de julio de 2020 a 2023, y también señala que hoy en día existen motivos para que la gente siga manifestándose en las calles, un 67%, cifra que era un 60% en 2022. Entonces usted habla de lo que no está resuelto, lo que quedó pendiente. ¿Usted ve condiciones para un nuevo malestar? A ver, yo creo que la insatisfacción sigue estando presente respecto a que en Chile hay injusticia, desigualdad para acceder a ciertos bienes públicos, que debiesen ser ciertos bienes públicos, muchos de ellos hoy día en manos del mercado, ¿no? Yo no tengo ningún problema, Mirna, con el mercado. Yo soy un liberal progresista de centro izquierda. Yo no tengo un problema con el mercado. A mí me gusta que Chile sea un país abierto al mundo, que exportemos, que seamos un país competitivo, que tengamos más innovación, más startup. Yo no tengo un problema alguno con eso. Pero mi problema es que algunos crean que el mercado tiene que gobernarlo todo, incluso los derechos sociales, porque eso produce un país desigual que incluso tiene dificultades también y consecuencias económicas, porque no es un país que pueda competir a gran escala si somos tan desiguales. Pero, entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que esas insatisfacciones siguen estando ahí. La gente sigue dándose cuenta que tu cuna te determina en Chile, y eso no es posible. En los países desarrollados tu cuna te determina muchísimo menos que en Chile, pero muchísimo menos. Entonces, creo que está ahí ese malestar. Está ahí, tenemos que hacernos cargo. Pero no me gusta la actitud que ha tomado la derecha de negación de esa realidad, de esas insatisfacciones sociales producto de lo que ellos mismos reconocieron hace 4 años atrás, y ellos mismos decían, y aquí estaba viendo un tuit del presidente Piñera, dice, todos hemos cambiado. O sea, se daban cuenta de que el país debía cambiar, y hoy día pareciera que eso se han olvidado completamente. Cuénteme a propósito del mismo tema que estamos conversando, diputado, porque ya el gobierno, digamos, y la ministra Jara están chuteando la pelota para adelante, ¿no? Como se dice en buen chileno, respecto a la reforma a las pensiones. La derecha sostiene que en lo que hay que concentrarse hoy día es en mejorar la pensión garantizada universal y que ir por etapas. Se pidió para poder conversar y volver a sentarse a la mesa la salida de Jackson. Jackson salió. ¿Cómo ve usted que está en el Congreso el que avance o no esta esperada reforma a las pensiones? A ver, yo creo que está bien que un sector, en este caso la derecha, crea a rajatabla en el sistema de AFP. Está bien, es legítimo, es parte de las diferencias políticas. Yo, por supuesto, no creo que el sistema de AFP sea un buen sistema. Creo que es un sistema fracasado absolutamente. Pero una cosa es creer en eso ideológicamente, ellos podrán hacerlo, pero otra cosa es creer de que hay que mantener el sistema intacto y defender esos intereses. A rato a mí me pasa que veo defensa de intereses de las AFP directamente. Pero decir que simplemente basta en Chile para resolver el problema de pensiones, mejorar la PGU, es dejar sin protección a toda la clase media. Toda la clase media, porque no es cierto que el único problema en Chile sean las lagunas. Claro, es un tema, por supuesto. Ahí están los datos, pero los profesores, la mayoría de ellos no tienen ninguna laguna, ha trabajado de par a par, y sin embargo, por el nivel de sueldos que tenemos en Chile, y con esta idea, que es una idea muy radical ideológicamente creo yo, de la capitalización individual a rajatabla, porque yo también creo que tiene que haber capitalización individual, pero no lo único.
O sea, por lo menos tiene que haber un sistema mixto, tiene que haber solidaridad, pero si no, dejamos a los chilenos en una sociedad del sálvese quien pueda, donde junta lo que tú puedas, y la verdad es que no da por ninguna parte, incluso sin laguna. Entonces vamos a dejar sin protección a esa clase media, y me refiero a los profesores, lo pongo como un caso súper concreto, van a quedar sin protección, si es que algunos creen que solo basta con mejorar la PGU. No basta solo con eso. Diputado, y a propósito de precisamente la campaña que se viene y todo lo que fue parte, ¿no es cierto?, las conversaciones en el Consejo, cala y está instalado en la población este tema de con mi plata no. Entonces, ¿cómo logra, porque ese ya es una batalla cultural, yo diría que a esta altura está media perdida? O sea, la gente sigue creyendo que con mi plata no significa que mi plata no me la toca, perfecto, pero la verdad es que hay ahí como un traslado, digamos, o se transfiere con mi plata no a mejores pensiones. Entonces, Sí. pregunta para usted, porque esa va a ser parte también de la campaña de la favor, digamos, ¿no? ¿Cómo se enfrenta el oficialismo a esa batalla cultural? Sí, es una súper buena pregunta, Mirna. Yo creo que, a ver, si Chile quiere ser un país desarrollado, tiene que acercarse a los modelos más civilizatorios. Y los modelos, más o menos, de todos los países desarrollados tienen pilares comunes. Y son pilares que tienen una dimensión de bienestar con ciertos derechos sociales más universales, lo más universal posible, con una combinación con mercados competitivos y abiertos. No son una contradicción. La derecha en Chile está completamente equivocada y a pesar de que han viajado harto por el mundo, pareciera que se han dedicado a vacacionar porque no han tenido ninguna conversación, pareciera ser, con aquellos que viven en los países desarrollados para darse cuenta que los mercados competitivos, que la economía abierta, para ser un país desarrollado, debe ser combinado con derechos sociales. No basta una pura... aquí el puro chorreo no funciona. Así de simple. Y por supuesto que tampoco funciona solo los derechos sociales sin una economía sana y fuerte. Evidente, hay que combinar las dos cosas. Si aquí no hay que inventar la rueda, hay que mirar los países desarrollados. Entonces, respecto a tu pregunta en particular y pensiones, no inventemos la rueda, miremos los sistemas mixtos de los países que pagan mejores pensiones. Ya, pero usted ve... Si no, ellos no sí, llegaron a esos modelos por un estado de naturaleza, no nacieron así, inventaron reglas justas para tener pensiones más justas y más dignas. Entonces, miremos cuáles son esas reglas. Y esas reglas son de un sistema mixto, donde combine que la gente dice, lo que yo ahorro es mío, perfecto, ningún problema. Pero además de eso, sí, tiene que haber un dígame. espacio, y por eso que el fondo de ahorro colectivo, que la derecha tanto se ha opuesto, el fondo de ahorro colectivo va a permitir que los más jóvenes financien a los más viejos, y cuando sean ellos más viejos van a poder tener financiamiento de los más jóvenes, y eso va a permitir un aumento inmediato de las pensiones. Si al final, Mirna, matemáticamente, lo único que garantiza un aumento inmediato después de aprobada la reforma a las pensiones es que exista una parte, tenemos que discutir cuánto, de ahorro colectivo. Una parte. Y todo el resto se va a mantener los principios de la habilidad. Eso no hay problema. La reforma actual propuesta se combina esos valores. Por eso es un sistema mixto. Ya, pero solo para cerrarle el punto, ¿usted ve que, de acuerdo al ánimo que se está, digamos, evidenciando en todos estos meses de casi ninguna conversación, de nunca llegar a acuerdo, ¿usted ve posibilidades reales de que esto se pueda despachar, que esta reforma pueda prosperar? O sea, porque todo indica que no va a haber acuerdo. Yo creo que sí, Mirna. Yo estoy bastante optimista. Yo creo que va a haber acuerdo. Y aquí se lo ruego, se lo imploro a la oposición. Este país no puede seguir esperando con un sistema de pensiones que ya fracasó, el de AFP, y que paga pensiones miserables. El país no puede seguir pagando estas pensiones miserables. No está a la altura del país que somos. Y que somos, digo, porque aquí no es solamente un problema individual, eso fue parte de lo que instaló la dictadura. La creencia de que las pensiones, que antes era un asunto público, lo redujo simplemente a un problema meramente individual. Y yo digo, no, aquí hay que combinar. Por supuesto que tiene que haber un incentivo al ahorro individual, y el que ahorra más tendrá mejor pensión, eso hay que resguardarlo. La gente tiene que estar en paz con eso y tranquila,
si tú haces un esfuerzo de ahorrar mes a mes, tendrás mejor pensión que el que no lo hace. Por supuesto, el sistema tiene que premiar el ahorro, pero a la vez tiene que pagar pensiones dignas y eso no puede ser solo un problema individual, porque el nivel de sueldo en Chile es bajo y eso lo saben todos los chilenos. Hay un sistema de sueldo muy bajo, por lo tanto, la capacidad por ti mismo de ahorrar es una utopía para la grandes mayoría, para pagarse al final una pensión por sí mismo digna solos, es inalcanzable para la grandes mayoría, lamentablemente. Ya, diputado, lo dejo entonces. Le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros esta mañana. Bien, muchas gracias, Mirna, a ti. Que esté muy bien. Saludamos hasta ahora a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana, como todos los días, a las 8 en punto, aquí en Alpampán, en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuchi Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampán en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy al Pan Pan. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.